Hola, gusto en saludarte. Quise preparar unos videos para explicar los experimentos de Mendel, experimentos que hizo en estas plantas de chícharo, pero pues utilizando conceptos que son propios de la biología molecular y de los cuales hemos hablado aquí en el canal. Entonces, para empezar, quisiera compartirte unos datos de esta planta de chícharo o de guisante, como lo conozcas en tu país. Pues es una planta que tiene un genoma nuclear de 465 millones de pares de bases aproximadamente. Tiene 7 pares de cromosomas, es decir, en total tiene 14 cromosomas, y aquí vemos cada uno de ellos, ¿no? Enlistados del 1 al 7, y sabemos que tienen esta estructura, el tamaño, la posición del centrómero en función de experimentos de citogenética, ¿no? Los clásicos experimentos de citogenética que se utilizan para visualizar cromosomas. Bueno, entonces el hecho de que sea diploide, y esto lo quiero enfatizar antes de entrar en materia, pues lógicamente quiere decir que para cada gen hay 2 copias. Uno heredado por el gameto masculino y el otro por el femenino, que fue fecundado por el gameto masculino. Entonces, de todo tenemos doble, pero no necesariamente es idéntico. Y bueno, aquí tengo primero los caracteres que Mendel observó al hacer las cruzas en estas plantas de chícharo. Están, para su fortuna, porque fue algo importante para sus experimentos, estos caracteres estaban codificados en cromosomas distintos, o más bien los genes que confieren estos caracteres están codificados en cromosomas distintos, y esto es ventajoso para los experimentos que él hizo, ¿no? Esos caracteres son el color de la semilla, de los pétalos de las flores, el tamaño de los tallos, la posición de las flores, la textura de la semilla, así como el color y la apariencia o la forma de las vainas. Entonces él observaba que tenía plantas con estos caracteres o estos fenotipos contrastantes, y entonces las cruzaba para ver qué pasaba con ese fenotipo o fenotipos contrastantes. Entonces, lo primero que te quiero hablar de sus experimentos y de sus resultados son de las cruzas monohíbridas. Para este caso, lo que él hacía era tomar el polen de plantas con cierto fenotipo para fecundar plantas que tuvieran el fenotipo contrastante. Para fecundarlas tenía que quitarle los estambres, de tal manera que la única forma que tuvieran de ser fecundadas es con el polen de la otra planta. Entonces, te comentaba de la diapositiva anterior que uno de los fenotipos o de los caracteres que siguió fue la textura de la semilla. Entonces hay 2 tipos de semillas de chícharo: semilla lisa o redondeada, que dicen algunos, y la rugosa. Es una apariencia así como si estuviera toda chupada, ¿no? Deshidratada. Estas las cruzaba y observaba en la F1, es decir, en la primer generación, que todas las semillas eran lisas. Pero si esas semillas las germinaba y esperaba a que dieran progenie, autofecundándolas, es decir, ya no removiendo los estambres para que hubiera autofecundación o que se fecundaran entre ellas, notaba que de repente aparecía el fenotipo de semilla rugosa que estaba enmascarado al hacer la primer cruza. Pero era notable al contar el número de semillas que por cada 3 semillas lisas observaba una semilla rugosa.
Es decir, si vemos aquí hay 4 y nada más era una rugosa, quiere decir que aproximadamente el 25% de las semillas eran rugosas. Entonces aquí es importante la terminología. El hecho de cruzar estas dos de fenotipos contrastantes y solamente encontrar el de semilla lisa implica que este es el fenotipo dominante y este otro el fenotipo recesivo. Este fenotipo es conferido por un alelo, es decir, una versión del gen que tiene que ver con la textura de la semilla que es dominante, y este fenotipo es conferido por una forma del gen que es un alelo recesivo que no se puede expresar, que no se ve su efecto en la F1 por efecto o por presencia del fenotipo dominante. Entonces este es un ejemplo. El otro clásico de cruza monohíbrida es el del color de las flores, ahí donde el fenotipo dominante es la flor púrpura y el recesivo es la blanca. Entonces en la F1 todas eran púrpuras y para la F2, después de autofecundar, por cada 3 flores púrpuras encontraba una flor blanca. También este se debe a un alelo dominante y este a un alelo recesivo que, insisto, no se ve en la F1 por la presencia del fenotipo, perdón, del alelo dominante. Ok, entonces con esto de la textura de la semilla, quiero comentar que el gen responsable del fenotipo es un gen R, que llamamos R. Entonces, lo que pasó en las cruzas mendelianas es que los chícharos de semilla lisa tenían en sus cromosomas homólogos 2 copias del gen R mayúscula, el gen R dominante. Y todos los gametos que se generaban de estas plantas, todos iban a tener el mismo gameto, el R dominante, mayúscula. En cambio, el de semilla arrugadita, que tiene los mismos cromosomas homólogos, 2, tiene una versión recesiva R minúscula. ¿Ok? Entonces, este gen R ya sabemos qué es lo que hace. Es una enzima que también llamamos SBE1, implicada en la síntesis de almidón ramificado o amilopectina, el almidón que se almacena en las semillas, no solamente de chícharo, de otras plantas, y es un carbohidrato de reserva que se necesita consumir para el desarrollo y para la germinación de la semilla, ¿no? Una vez que sale de la vaina. Entonces el gen R mayúscula dominante codifica una proteína funcional que genera el almidón ramificado y al final del día le da esta apariencia a las semillas. Pero la versión R minúscula recesiva que tienen las semillas, las plantas de semilla rugosa o arrugada, tienen un transposón que se metió en ese gen, que se insertó en el gen. Aquí en el video hemos hablado de transposones o elementos móviles. Si no has visto ese video o quieres saber más al respecto, porque de hecho eso está explicando esta estructura del gen R recesivo, te voy a dejar el link en la descripción para que lo cheques. La cosa es que como aquí tiene un pedazo de más, el gen pierde su secuencia, se pierde la secuencia del RNA mensajero y por lo tanto la secuencia de la proteína y por lo tanto no es una proteína funcional que contribuya a la ramificación del almidón. Entonces, ¿qué pasa cuando Mendel cruzaba esto con esto? Se juntaba un cromosoma con el R mayúscula dominante y un cromosoma con el R minúscula recesivo. Es decir, se generaba una planta heterocigota que vemos aquí, que bastaba una presencia del R dominante para conferir el fenotipo de semilla lisa. No obstante,
que tuviera una copia del recesivo. Basta una para ejercer el fenotipo. Y lo mismo con el color de las flores del que mencionábamos hace rato. Ahí el gen que tiene que ver con esta característica es el gen A. Aquí vemos una caricatura, un diagrama de la versión dominante que produce una proteína funcional que es un factor transcripcional VHLH. Que bueno, que estos factores, también de ellos hemos hablado en el canal, son proteínas que unen DNA de manera específica y que inducen la transcripción de genes. En este caso, la transcripción de sus genes repercutía en el color de los pétalos. Sin embargo, la versión A recesiva, esta que tenían las flores blancas, es un alelo recesivo, no hay proteína funcional porque hay un cambio muy sutil en el gen que cambia la secuencia del RNA y genera una proteína que no funciona. Entonces, hay proteína en estas plantas, pero no funciona y es por eso que las flores se quedan blancas. Cuando Mendel cruzaba estas plantas de fenotipo contrastante, las plantas tenían un cromosoma cargando el alelo dominante y otro el alelo recesivo. Eran heterocigotas, pero bastaba una copia del alelo dominante para conferir esta característica de color púrpura de las flores. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a seguir continuando con Mendel en el siguiente. Hasta pronto.